que en el Perú existen muchos programas de salud que están escritos en unos documentos que datan de mucho tiempo, que con el transcurso de los años se van modificando de acuerdo a las realidades, de acuerdo a las informaciones que se van dando en relación a cómo va avanzando, cómo va mejorando la salud de las mujeres, en este caso, o cómo va mejorando el programa de atención de pacientes con tuberculosis, y así sucesivamente, ¿no? O del control, por ejemplo, del dengue o de la malaria, que son problemas de salud pública en el Perú. Y igual que este, también hay programas de salud de la mujer, en donde hay dos partes, que tiene dos partes: atención integral de la gestante y planificación familiar. Cuando yo dictaba antes la asignatura de ginecología y obstetricia, había un tema que se tocaba de todas maneras, y lo hacíamos eh, en dos actividades: una actividad teórica y una actividad de un taller. En ese taller discutíamos estos problemas. En este caso, por ejemplo, lo que se trata de evitar con este programa, ¿no? Que las mujeres no se enferman, que no se enfermen de su salud, básicamente las gestantes, y que no se mueran, que eso es lo más importante. Bueno, ambas son importantes. Entonces yo iniciaba la clase y les decía: estimados alumnos, el día de hoy vamos a hablar sobre la mortalidad materna, que es un problema de salud pública en el Perú. Así empezaba. Y lógicamente tenía que decirles que esta enfermedad perjudica o mella o acontece más en las mujeres pobres. Es una enfermedad de los pobres, o es una, digamos, es una mortalidad, es una mortalidad que afecta a las mujeres pobres, básicamente. Pero siempre había siempre habían jóvenes, como ustedes, una buena cantidad de jóvenes en ese tiempo, y ahora también debe haberlo, que ya al final de la clase, cuando ya entramos a la ronda de preguntas, habían algunos alumnos muy críticos, muy perspicaces, intrigados, suspicaces, espontáneos, que siempre me interpelaban, ¿no? Ahora que está de moda la interpelación, me interpelaban. Y una de las preguntas que surgió de uno de ellos, y de varios, por supuesto, me preguntaban: ¿por qué, si, como usted dice, que la mortalidad materna es altamente prevenible, por qué, me preguntaban, por qué no se puede disminuir su incidencia y prevalencia? ¿Por qué tanto tiempo tenemos que esperar de acuerdo a las estadísticas que usted nos ha mostrado? ¿Por qué sigue tan alta? ¿Por qué las mujeres, como usted nos ha dicho, siguen muriéndose por enfermedades que son, o por patologías que son altamente prevenibles? ¿Por qué se tienen que morir porque no hay sangre, no? ¿O por qué se tienen que morir por falta de atención? Y entonces yo siempre tenía que contestarle, y se me ha quedado en la mente ya como un sello, ¿no? A todos los años, a todos los grupos, persistentemente, siempre me apuraba a decir rápidamente, ¿no? Raudo, contestaba, que nuestros programas de salud no vienen funcionando, ni funcionan de lo más adecuado. Desde hace mucho tiempo, como ustedes podrán ver en las estadísticas que les he mostrado, les dije, con esta y con muchas enfermedades. Y al final decía: en certeza, con todas. Los documentos que existen se leen y están dotados de una singular excelencia en el papel. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué no se cumple? Y entonces inmediatamente les decía que ojalá
que uno de ustedes puede hacer algo en el futuro, porque nosotros los médicos, como una parte de la maquinaria que comprende, por supuesto, no toda, una parte, quizás por un lado importante y por otro lado menos importante, y eso podremos conversarlo después, este, eh, puede hacerlo. Y en esos momentos mi mente se proyectaba a otra coyuntura que me parecía conocerla y vislumbraba que en algún momento, ustedes, ¿no? Los que nos van a seguir en su como médicos pronto, ustedes pueden intentar, mejorar la salud de nuestro país. Con eso quiero iniciar esta clase, porque quiero dar énfasis básicamente en el transcurso de esta reunión, decirles que hay muchas cosas que se pueden hablar, que hay muchas cosas que se pueden decir en los programas, pero veamos nuestra realidad y tratemos de aprender qué tenemos que hacer, qué debemos hacer, cómo debemos hacer para mejorar para dar una atención integral de la gestante, para hacer que todas las mujeres que quieran planificar su familia tengan la posibilidad de hacerlo y se cumplan estos programas, que es el programa de salud de la mujer, que es lo que nos ocupa el día de hoy. Y empezamos diciendo que la salud de las mujeres es salud de todos. Este concepto tiene mucha importancia si lo analizamos profundamente. La mujer, así como el hombre, pero en nuestra sociedad podemos expurgar un poquito esto, es parte de la familia, que es la unidad básica de la sociedad. Y en su entorno, en su entorno gravitamos el esposo, los hijos, los padres, y por lo tanto, tener a una madre de familia saludable es tener saludable a todos. ¿Por qué? Estoy hablando en líneas generales. ¿Por qué? Porque en los entornos donde se produce mortalidad materna o morbilidad materna, existe una serie de condiciones que por supuesto no existen en otros sectores donde hay gente adinerada. Existen ciertas condiciones donde la mujer cumple una serie de roles en los hogares pobres, me refiero, ¿no? Un rol de criar a los hijos, un rol de educarlos, un rol de alimentar a la familia mientras el esposo trabaja, porque generalmente la mujer pobre lo que trabaja no le alcanza, o lo que pueda trabajar siempre va acompañado de atender a los que están a su lado, que son los hijos y el esposo. Y la mujer cumple una serie de roles, como digo, rol de esposa, rol de madre, hasta a veces rol de hija, y estos roles son los que hacen que la salud de ellas sea salud de todos. En el transcurso vamos a ir hablando un poquito más acerca de esto. Pero primero tenemos que definir qué es el programa de atención integral de la gestante. Como ya ustedes saben, es un programa, o sea, es algo que se tiene que cumplir, ¿no? Está programado, así tiene que hacerse, los pasos que hay que seguir, los tiempos que hay que tener para cumplirlos. Y integral significa total. Es una palabra que implica que la atención de la mujer gestante tiene que ser completa, ¿no? Entonces, de hecho, que involucra un conjunto de actividades, ¿no? Que se tienen que realizar en la mujer que está embarazada, también al grupo familiar. Con esto
Con este conjunto de actividades nosotros vamos a controlar la salud de la gestante. Controlar, uno, que la paciente haya deseado el embarazo. O sea, la atención integral de la gestante implica la preconcepción, es decir, antes de que se embarace, la etapa, o sea, la etapa preconcepcional, la etapa concepcional y la etapa postconcepcional. O sea, después de que haya dado a luz la mujer, después de que haya tenido un hijo, la atención integral de la gestante continúa. De tal manera que al inicio, como les vuelvo a repetir, nosotros en la etapa preconcepcional tenemos que, como atención integral, tenemos que ver que esta mujer haya deseado embarazarse. Porque si una mujer se embaraza porque alguna vez acudió a la prestación de un método conceptivo y no lo encontró, el Estado no llegó a esta mujer para otorgarle un método anticonceptivo, eso ya no es una buena atención, es una inadecuada atención. Eso por un lado. Por otro lado, una mujer cuando se embaraza, antes del embarazo, tiene que estar en las mejores condiciones. Es decir, tiene que haber consumido una buena cantidad de ácido fólico para que el recién nacido no tenga problemas, ¿no? En su salud. Tiene que tener un buen nivel de hemoglobina, de tal manera que el embarazo sea llevado de la mejor manera. Y en la etapa preconcepcional también está, como les vuelvo a repetir, y esto es importante, que la mujer haya deseado embarazarse, porque si la mujer se embaraza porque hubo presión del esposo en cuanto a que muchas veces les impiden usar un anticonceptivo por el temor burdo, negativo de decirle que no, yo te voy a cuidar y no te pongas la té de cobre, no tomes pastillas porque con eso tú me vas a sacar la vuelta. Entonces ya eso ya no es una atención integrada de la gestante. Entonces todo empieza en la etapa preconcepcional y vuelvo a repetir, la atención integral corresponde a las tres etapas. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tengamos una atención integral de ese tipo, los resultados van a ser una madre sana y un recién nacido óptimo. Un recién nacido óptimo con potencial de desarrollo físico, mental y sensorial. ¿No es cierto? ¿Por qué queremos que los recién nacidos tengan un potencial de desarrollo físico, mental? Porque son el futuro del país. Pero si tenemos que vamos a tener una madre anémica, mal controlada, que tiene un recién nacido, que va a seguir con las mismas condiciones de anemia, etcétera, como es en el Perú de 22 punto y tantos por ciento de niños con anemia, y que se sabe que estos niños con anemia a futuro no van a poder entender un escrito y no van a poder no van a tener un buen razonamiento matemático verbal, entonces estamos perdidos como país. ¿Cuál es el objetivo entonces de la atención integral de la salud materna? Que las mujeres bien atendidas no se mueran, ni se enfermen. Y como está, y ustedes lo pueden leer acá, en las tres etapas, prenatal, natal y postnatal. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Un buen manejo de la calidad de atención en el marco de los derechos humanos, como dice aquí, con respeto al género y a la interculturalidad. No cometamos el error de que porque somos médicos vayamos a no respetar que las mujeres tienen su propia manera de ver el mundo y que muchas mujeres dan a luz sentadas y eso tenemos nosotros que respetarlo y que eso de
dar a luz sentadas es un proceso fisiológico que, que debería estandarizarse, ¿no? Ya se está, en muchos lugares están estandarizándose dar a luz sentada y no en posición de decúbito, lo que se llama de litotomía, o sea, echada en decúbito dorsal y con los miembros inferiores abiertos para que salga el bebé, ¿no? Entonces, respetar la interculturalidad. Bueno, ¿cómo se va a lograr esto? Según lo que dice la norma, según lo que dice el programa, estableciendo las normas y procedimientos técnico-administrativos basados en la evidencia científica, ¿no es cierto? Se sabe, la evidencia científica ya demostrada, de que el control prenatal es importante desde el primer mes del embarazo. Eso dice la guía, eso dice el programa de salud del gestante, de la atención integral. La mujer debe, la mujer que sale embarazada ya en la etapa, estamos hablando de ya concepcional, debe tener un adecuado control prenatal el primer mes del embarazo. ¿No es cierto? En ese tiempo nosotros con los análisis respectivos vamos a detectar si tiene anemia, si tiene alguna enfermedad de transmisión sexual que puede mejorarse, que puede curarse. No se olviden de que las pacientes, las mujeres que tienen infección por clamidia, al final del embarazo tienen parto prematuro, el niño se infecta, si es que tiene un papilomavirus, el niño puede contagiarse con el virus del papiloma, si tiene gonorrea, puede, puede terminar el niño con una conjuntivitis, ¿no? Por el gonococo. Entonces, miren la importancia del control prenatal, ¿no? Desde el primer mes del embarazo. Y la norma científica, como dice, basados en la evidencia científica, dice, ¿sabes qué? Mínimo 5 controles prenatales, ¿ah? Pero lo ideal no es 5, lo ideal es más, ¿no es cierto? Y a ustedes, cuando lleven el curso de ginecología, obstetricia, se van a dar cuenta cuántos veces se tiene que controlar durante todo el año. Y esto no lo voy a decir, pero lo que sí, reafirmar, hay que cumplir, establecer las normas y procedimientos. ¿Qué se debe hacer en cada etapa pre, post, pre, concepcional, concepcional y postnatal? Existen ya normas y procedimientos que se tienen que hacer. Eso se tiene que, y ya está establecido. Fortalecer los procesos de gestión. ¿Quién hace la gestión? ¿Quién hace la gestión de esto? Los jefes, los mismos médicos, ¿no? Pero el Estado también tiene que asegurar la disponibilidad de recursos. Entonces, este es un serio problema, ¿no? Entonces, cuando yo les contestaba a los alumnos que en el papel está bonito, que se lee lindo, bello, aquí está la respuesta, pues. ¿Acaso hay recursos? ¿Acaso hay una adecuada disponibilidad de recursos? ¿Hay? ¿Existe? Y la respuesta es simple. Si existiera, no habría tanto problema de mortalidad materna, pues. En la sierra, los médicos serumistas que se van llegan a un lugar alejado donde a veces no encuentran lo mínimo o existen una serie de deficiencias que hacen que la atención sea un problema. Es más, y a lo peor ya, las mujeres tienen que caminar desde el lugar donde viven, tienen que caminar hasta una posta que son 3 horas, 4 horas, 5 horas. Hasta ese tiempo, si la paciente está con hemorragia, se muere. Y se ha hecho preeclampsia o hipertensión, se muere, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Eso es lo que dice cómo se va a lograr la atención integral de la salud materna. Aquí interviene el Estado. Lo otro, contribuir al fortalecimiento de la organización y funciones de los establecimientos de salud que brindan atención. Hay que fortalecerlos, hay que dotar, eso es responsabilidad del Estado. ¿Nosotros también somos responsables? Sí, señor, también. Los médicos también somos responsables. Porque ya el médico, no en líneas generales, algunos médicos se han deshumanizado. Yo cuando estuve
por un año y tuve que renunciar porque observé irregularidades. Yo hacía supervisiones a los centros de salud de acá nomás, por acá por ATE, y supervisaba yo llegaba a las 8:30 a ver si estaban los médicos atendiendo a los gestantes. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Esto, esto encontraba. Emergencia de 24 horas. Bueno, esto ya era lo peor, ¿no? Encontraba que el médico no estaba. El médico no estaba. Era a las 10 y no estaba. Entonces llegaba molesto, no sé por qué, y no sé por qué, y decía, ya no doy más adicionales, ya no, porque qué sé yo. Entonces se observó mucha deshumanización. Y entonces, como había que cumplir, como había que exigir, me gané varios enemigos, pues, gratuitamente, ¿no? Entonces, cuando tú corriges a una persona que te entiende, te puede llegar a admirar. Pero si tú corriges a una persona ignorante, en el aspecto este que les digo, te puede llegar a odiar. Entonces, nosotros somos una parte del engranaje que tenemos que contribuir a lograr la atención integral de la salud materna. Bueno, ya que hemos definido, ya que sabemos cómo se va a lograr y todas esas cosas, y ya que sabemos que el Estado es parte responsable, que el Estado no llega verdaderamente a donde debe llegar, etcétera, etcétera. En el Perú, todos los años se hacen encuestas demográficas y de salud familiar. Y esta encuesta en realidad es una investigación estadística, ¿eh? Es muy importante. Antes era financiado por la Agencia Interamericana de Desarrollo de los Estados Unidos y ahora ya el Perú lo hace con sus propios medios, y lo hace el INEI, ¿no? Y aquí se evalúa a las mujeres entre 15 a 49 años, que está considerado como las mujeres en edad fértil, ¿ya? 15 a 49 años está considerado a las mujeres en edad fértil. Entonces, miren cómo estamos. Es tedioso leer, es tedioso leer, ¿no? Pero ya pues, no hay, en el ámbito rural siempre postergado, no hay red de agua pública, no hay un buen porcentaje de letrinas, analfabetismo, muchas mujeres solamente llegan a nivel primario y la falta de educación también es parte de una situación de atraso de las personas, somos tanto mujeres como hombres. La persona que generalmente no tiene educación no sabe hacerse respetar sus derechos. Entonces, un derecho, la salud es un derecho que nosotros como médicos tenemos que cumplir en dárselos. Nosotros también tenemos derecho a la salud, pero si desconocemos que es un derecho y nuestro mismo nivel de conocimiento, su nivel primario, y con la cadena de la pobreza que se llama, ¿no? Padres pobres, hijos pobres, padres pobres, abuelos pobres. Entonces, hay una cadena que a veces se rompe, ¿no? Y generalmente padres pobres, hijos pobres, padres con nivel primario, hijos con nivel primario, y así, padres analfabetos, hijos analfabetos. Son cadenas de pobreza, círculos viciosos. Entonces tenemos un retraso en la educación, el uso de métodos anticonceptivos no llega, pues el 78% es poco, deberíamos tener 100% de uso de métodos anticonceptivos. La mujer que no quiere tener hijos debe tener a la mano, el Estado tiene la obligación de darle un método anticonceptivo, alcanzarle un método anticonceptivo. Y si quiere ligarse las trompas, se liga, pues. Antes del año 1985, en el programa
nacional en el Perú, la AQB, la anticoncepción quirúrgica voluntaria AQB, estaba prohibido, totalmente prohibido. Después, cuando Fujimori se fue a la China a una convención, ¿no? Recién implementó en el Perú, cambió la ley, implementó, implementó la anticoncepción quirúrgica voluntaria como parte del Programa Nacional de Planificación Familiar, ¿no? Pero ni aún así, también fue un problema serio porque murieron muchas mujeres durante esa intervención que hizo el Estado para ligar a las mujeres que no querían tener hijos. Entonces, el Estado no llega. Nosotros, una parte importante de la salud materna es el uso de métodos anticonceptivos. Se ha hecho una encuesta, por ejemplo, esta encuesta de la ENDES, la encuesta dice, les preguntan a las mujeres, ¿cuántos hijos es el ideal que usted quisiera tener? Y dicen, yo máximo, señor, 2. Muy bien. Y usted 3. Ya en promedio 2.5. ¿No es cierto? Y eso es en el ámbito rural. En el ámbito urbano es 1.5, estamos hablando de promedio. No, no es que uno va a tener un hijo y medio, no, no. Sino estamos hablando de promedio. Entonces, miren, pero el Estado no llega, ¿no? Y esta es la realidad. ¿Cómo es la atención? El control prenatal no es 100%, pues. Y eso que esto podría ser una cifra inflada. La atención del parto, ¿cómo se da? ¿No? El parto institucional en el ámbito rural llega al 83.9. El control postnatal también estamos bajos, ¿no? Los recién nacidos de bajo peso, 8%, 8.2% de recién nacidos de bajo peso. O sea, de 10, 1 prácticamente, ¿no? Anemia en mujeres, miren, 19.5 de mujeres anémicas. Anemia en niños, en rural 48.4, de 6 a 35 meses. Desnutrición crónica, 24.8. Violencia, el seguro SIS, ¿cuántas tienen? O sea, estamos bastante atrasados. Periodo intergenésico, menor de 24 meses, 8.9. Uso de métodos anticonceptivos, modernos, tradicionales, y no usan 22.6. Como digo, resulta tedioso leer. Lo que importante es que no estamos bien. No estamos estadísticamente, tenemos serios problemas con relación a la situación de la mujer en el Perú, ¿no? Según la ENDES. Existe demanda, existe demanda de métodos anticonceptivos, ¿no? Total 87.2 para espaciar 29 puntos y para limitar 58.2. ¿Y cuáles son las causas por lo que la mujer se enferma o se muere cuando está gestando? Y acá está la hemorragia, ¿no? Entonces, si una mujer entra en atonía uterina, en 2 horas se muere. Por eso es que cuando les digo que llegan las mujeres de un lugar a otro en 3 horas ya llega muerta, ¿no? Entonces, miren la importancia. Por preeclampsia y eclampsia, es decir, la hipertensión que se presenta en una mujer durante el embarazo, 14%. Sepsis, frecuente y mortal. Y la sepsis coge a la madre y coge al niño. Aquí hay algo muy importante, el aborto séptico, ¿no? El aborto no está establecido en el Perú, el aborto, digamos que por deseo de la mujer, pero sin embargo, el aborto se sigue dando a todo nivel, ¿no es cierto? La mujer busca, paga y aborta, ¿ok? Y aquí está la práctica insegura de abortos, ¿no? Que mata, pues, y mata a mujeres jóvenes, ¿no? Entonces, como mucha gente pretende llenarse los bolsillos,
haciendo esto que les parece fácil. Entonces, muchas personas que no son médicos se dedican a eso y meten palos de tejer dentro del útero para matarlo al bebé y bueno, o se ponen una sonda o toman pastillas o qué sé yo, una serie de cosas que en realidad no tienen nada que ver con la medicina y mueren las personas. Entonces, aquí están otras causas, infecciones maternas e infección urinaria. Por eso es importante el protocolo prenatal, ¿no? Porque nosotros le hacemos un examen de orina a la paciente y sale infección urinaria y hay que darle tratamiento. ¿Por qué? Porque salen los recién nacidos pequeños para la edad gestacional. O sea, la infección urinaria es causante de esto. La infección urinaria es causante de sepsis después del parto o al final del embarazo, ¿no? Y parto pretérmino. El control prenatal nos va a evitar esto, ¿no? Infecciones. En este caso, la infección de tracto urinario, ¿no? Y otra causa también es ya pues el régimen alimentario inadecuado, ¿no? ¿Dónde existe madres desnutridas? En las pobres, pues, en las pobres, ¿no? ¿Y qué pasa con él? Tienen mayor parto pretérmino, ¿no? Recién nacidos con bajo peso, 29% mayores en desnutridas. Y estas son las evidencias. Entonces, el Estado llega con víveres, ¿no? A las personas pobres, ¿no? Pero en el camino, estos víveres se los cambian, ¿sabían, no? Pues sí, yo detecté eso. Yo detecté que un camión de víveres que llevaba cuando yo era director, llegó el camión de víveres y según, según la lista que me habían mandado días previos, tenía que llegar harina fortificada, aceite envasado, ¿no? Qué sé yo, quinoa. Y a ver, revise, señorita nutricionista, qué es lo que ha llegado. ¿Qué creen? Todo cambiado. O sea, el aceite no estaba envasado. La harina era cualquier harina. ¿Con qué habrá estado mezclado? ¿Quién sabe Dios? Entonces yo comuniqué eso al ministro y renuncié también. Nunca recibí contestación, por si acaso. Entonces, solamente para repasar algunas cositas, para que tengan ustedes el conocimiento, hay causas directas e indirectas de muerte materna. Las causas directas están relacionadas a la mujer embarazada, por el embarazo, muerte por el embarazo. Y las causas indirectas, muertes que no son por el embarazo. Por ejemplo, si una mujer se infecta con COVID, es una causa indirecta, pues. Si una mujer tiene un soplo pulmonar, una insuficiencia cardíaca y muere, ok, es una causa indirecta, ¿no? Las causas directas son las que afectan directamente, ¿no? Entonces, infecciones en el periodo neonatal, pero este es en la morbilidad neonatal, perdón, me estoy equivocando, morbilidad neonatal, ¿ya? De los niños. Infecciones en el periodo neonatal, asfixia, rotura prematura en membranas, gestación de 27 semanas, síndrome de dificultad respiratoria, embarazo precoz, intervalos intergenésicos cortos y la edad materna, ¿no? La edad materna tiene mayor riesgo de recién nacidos cuando son mayores, mayores de 35 años, recién nacidos de bajo peso o menores de 20 años. ¿Ok? Aquí habla de el riesgo de anemia fue 36%, mayor entre las gestantes adolescentes menores de 7 años de edad. Y se comprende por qué las adolescentes eh, se embarazan y hacen anemia porque esconden el embarazo, pues. Y más suma eso que son pobres. ¿Y cuáles son las causas subyacentes? Es decir, las causas que están al lado de las causas principales, pero que dependen de otras situaciones, del Estado, de la familia, de la comunidad, etcétera. Inadecuado saneamiento, falta de abastecimiento de agua, bajo nivel educativo, inadecuado acceso a los servicios de salud, fumar durante la gestación, deficiencia de ácido fólico, deficiencia de hierro, inicio tardío de la lactancia materna. Por eso se mueren y se enferman los niños. ¿Y cuál es el problema específico de la mortalidad materna?
Vamos a ver. Ya la OMS ha hablado sobre esto. Eh, habla que existe una clara evidencia de inequidad y exclusión social, el bajo nivel de accesibilidad a los servicios de salud, la inequidad de género para la toma de decisiones, el poco respeto a los derechos humanos y el limitado acceso a los servicios sociales. Esto, para la OMS y según la evidencia científica, ¿no? Los estudios que se ha hecho, las mujeres se mueren, ¿no? Porque hay una exclusión social de las mujeres pobres, sobre todo. Hay inequidad en la atención, hay bajo nivel de accesibilidad, no se puede acceder o se accede muy poco o mal a los servicios de salud. En la toma de decisiones, el de que toma la decisión a nivel de las mujeres y también en las mujeres que tienen dinero, es el varón. Él decide, yo decido, el varón decide cuántos hijos voy a tener, no decide la mujer, decide el hombre. Tú no usas este método conceptivo porque yo no quiero que uses porque por X o Y motivos que ya lo expliqué. No hay respeto a los derechos humanos, se ha deshumanizado la atención de los pacientes y hay un limitado acceso a los servicios sociales. Este es un problema específico y analizado que está relacionado a la mortalidad materna, ¿no? Lo otro, existe mayor posibilidad de morir en zonas rurales que en las zonas urbanas, ya lo he explicado. Y en 1987 se produjo la primera movilización mundial a favor de la maternidad segura. Y las estrategias del Banco Mundial, ¿qué dice? Dar atención universal a los niños y adolescentes y poner a disposición servicios de planificación familiar. No te embarazas cuando usas un método de planificación familiar y eso debe estar al alcance de las personas. Ofrecer atención prenatal de calidad, identificando los factores de riesgo. Asegurar la atención de los partos y de recién nacido por personal calificado. Fortalecer los servicios de atención obstétrica básica. Estas son las estrategias que podrían hacer de que la atención integral de la gestante vaya por buen camino. Y como les digo, esto ya está analizado como problema específico, ¿no? Según la evidencia científica. Y entonces, ¿cuáles son las características socioeconómicas y culturales de la mortalidad materna y perinatal? Alto índice de pobreza, ya he visto, les he enseñado lo relacionado a esto de la ENDES. Hay pobreza, hay analfabetismo, el bajo estatus de la mujer, hay barreras culturales, hay malnutrición. Bueno, las vías de comunicación en mal estado, ya le expliqué acerca de esa embarazada que no puede llegar al centro de salud rápidamente. Hay inaccesibilidad geográfica, los sistemas de salud con problemas de organización y con escasa capacidad de atención. Hay un incipiente involucramiento de la familia y de la comunidad en el cuidado de los gestantes y recién nacidos y poco acceso a los métodos contraceptivos. Estas son las características que existen, ¿no? Analizadas ya, que favorecen que la mujer enferma muera, ¿no? Y esta es una fotito para que vean la inaccesibilidad geográfica, la gente pobre, ¿no? Donde las ONGs entran. No voy a hablar sobre eso, pero pocas cosas logran las ONGs también, ¿ah? Ahí están los niños pobres esperando algo de que comer. Es triste, ¿no? Pero es así. La pobreza, estamos en muchas de estas habitaciones están en mal estado, hay hacinamiento, ¿no? En solo ambiente hay sala, comedor, cocina, baño y dormitorio. Aquí está el estado. Miren a esta señora, está esperando en un centro de salud que atiende 24 horas. Y aquí está la gente pidiendo ayuda. Hacer un análisis de esto sería mucho mayor, pero bueno,
Aquí está una niña adolescente con su hija. El embarazo al adolescente, otro problema de salud pública del Perú. Esto es nuevamente tedioso ya. Hay necesidad insatisfecha de planificación familiar en el 2020. No usan métodos anticonceptivos mujeres en edad fértil 21.2, mujeres en edad fértil unidas, unidas, es decir, que tienen su pareja, sea este conviviente, o sea, este casado, ¿no? Entonces, estamos en una situación crítica. Mujeres de 15 a 49 que tuvieron problemas de acceso a servicios de salud cuando estaban enfermas, miren, problemas. Conseguir permiso para ir a tratamiento, conseguir dinero, lejanía a los centros asistenciales, tener que conseguir transporte, no quiere ir sola, que no haya personal de salud femenino, que no haya algún personal de salud, que no haya medicamentos, cualquiera. Es decir, una situación crítica, ¿no? Estas son las causas de la mortalidad materna en el Perú en el año 2021 y en la época de COVID, durante el puerperio, embarazo, parto. No voy a leer porcentajes, solamente lo pongo como una referencia nada más, para que ustedes vean. Y este es el problema de la muerte materna por COVID, ¿no? Durante este tiempo, 2020 y 2021, han muerto, hay 110. De estas 110, ¿no? Sospechosa 34 y confirmada 66%. 34% sospecha de COVID y 66% confirmado. Entonces, si alguien quiere hacer una investigación sobre esto, sobre mortalidad por COVID, mortalidad materna por COVID, simplemente entrar al SUNAFIL, perdón, a la SINADEF, y vamos a encontrar ahí todos los casos. Así es que si algún alumno quiere, yo le puedo ayudar. Me llama nomás y yo le voy a ayudar a desarrollar, si quiere usted, mi tesis. Lo hacemos. Pero tiene que tener la voluntad, pues si no hay voluntad, no hacemos nada tampoco. Esto es lo que pasó en el año 2020. Retrocedimos los niveles de mortalidad materna, ¿no? Muchos casos de muerte. Hay un repunte. Bueno, pero ustedes saben por qué. Esto fue por el COVID, ¿no? Esto también es causa del COVID. Aquí está. En Lima, miren, tenemos 34 casos. Sobre estos 34 casos y más el Callao 11, entramos al SINADEF y hacemos una investigación bonita y nos van a premiar por eso seguro. Bueno, aquí está la distribución. Menores de 19 años, 8.8%. Mayores de 35 años, 38.6%. De 20 a 34, 52.6%, que han muerto por COVID. Ese es un dato muy importante. Bueno, y para ya finalizar un poco más, ya nos faltan 6 diapositivas. Hay un modelo conceptual sobre mortalidad materno-neonatal. Este modelo evalúa las causas de la mortalidad materno-neonatal, exponiendo los resultados en materia de salud que están determinados por diferentes factores interrelacionados como la nutrición, el agua, el saneamiento, la higiene, el servicio de atención sanitaria, los hábitos saludables y el control de las enfermedades. Esto es lo mismo que el modelo de mortalidad materna que les había dicho de la OMS, ¿no? Y también con colaboración de la UNFPA, ¿no? Y bueno, estos factores que los vamos a analizar, vamos a pasar a analizar ahorita, son factores inmediatos que provienen del individuo, subyacentes que provienen de los hogares, las comunidades y los distritos, y los básicos que provienen de la sociedad. Eso vamos a pasar a analizar ahorita. Muy bien. Empezamos entonces por acá. Conocimientos inadecuados o inapropiados, actitudes discriminatorias que obstaculizan el acceso a los hogares a los recursos existentes,
cantidad y calidad de los recursos humanos para la salud materna, materno, humanos, económicos y organizativos y la manera en que se controlan. Esto tiene relación con este concepto. Sistemas políticos, económicos, culturales, religiosos y sociales, incluida la posición social de la mujer, que limitan la utilización de los recursos potenciales, entorno, tecnología de personas. Estas son las causas básicas en el ámbito de la sociedad, ¿no? Esto tiene una relación con que, perdón, perdón, un minuto, ¿sí? Me disculpan, por favor, la interrupción, ¿ya? Hay falta de educación, de información en materia de salud y de técnicas de vida, el acceso insuficiente a los servicios de la maternidad como atención obstétrica de emergencia, atención neonatal, prácticas de salud materna y neonatal y de búsqueda de atención inadecuada, acceso insuficiente a alimentos nutritivos y a los micronutrientes esenciales, incluida la lactancia materna temprana y exclusiva, servicios de agua y saneamiento, higiene deficientes y servicios básicos de salud inadecuados. Esta situación se da en el ámbito de los hogares, las comunidades y los distritos. Y dentro de las causas directas tenemos factores congénitos, riesgos obstétricos, incluir la práctica de abortos, enfermedades e infecciones, régimen alimentario inadecuado relacionados con estos conceptos, y eso da lugar a mortalidad y morbilidad materno y neonatal. Estos son los resultados. Estos entonces, para repetir, las causas básicas en el ámbito de la sociedad, ¿no? Está que está el Estado, en el ámbito de los hogares, todos estos aspectos, las causas directas que están relacionados y los resultados son un aumento de la mortalidad y morbilidad materna no tratada. Y en base a esto se han hecho este esquema de las intervenciones priorizadas para reducir la mortalidad materna. No lo voy a leer totalmente, pero si nosotros mejoramos las capacidades del gobierno, ¿no? Si mejoramos las capacidades del gobierno, como por ejemplo, aumento de la sostenibilidad, la referencia comunal de emergencias, ¿no? Aumento de la planificación de las funciones obstétricas y neonatales, equidad en el gasto pro salud madre-niño, regulación de la prestación y financiación de los servicios de salud, acreditación, etcétera, y la regionalización del banco de sangre, entonces es uno de los aspectos que va a contribuir a resultados sanitarios claves, que es mejorar la morbimortalidad materno-neonatal. Otro aspecto es mejorar el desempeño del sistema de salud, promover políticas saludables. ¿Qué vamos a lograr con esto? Vamos a disminuir la prevalencia de infecciones por ETS e ITU, vamos a disminuir el aborto inseguro, porque va a haber una mejor planificación familiar, vamos a tener un buen diagnóstico del parto obstruido, mejorar el tratamiento, el diagnóstico de la preeclampsia y eclampsia, disminuir el parto no seguro, disminuir las infecciones de sepsis, disminuir la hemorragia posparto y disminuir la mortalidad materna. O sea, en síntesis, todo esto es un plan, esto es lo que es el programa de salud integral de la mujer. O sea, si hacemos esto, si generamos prácticas saludables,
Si el Estado mejora la atención y mejoramos el desempeño del sistema de salud, de seguro que vamos a mejorar la mortalidad materna. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no mejora? Creo que hay varios eslabones ahí que no están funcionando bien. Y estas son las principales trayectorias de causalidad asociadas a la mortalidad neonatal, ¿no? Igual, la capacidad del gobierno, mejorar la capacidad del gobierno, mejorar el desempeño del sistema de salud, mejorar el comportamiento de los hogares y condiciones del entorno, y los resultados va a ser disminuir la prevalencia de anemia, de las infecciones, mejorar el diagnóstico y tratamiento oportuno de las complicaciones obstétricas, disminuir la incidencia de bajo peso, de prematuridad, disminuir las complicaciones respiratorias de recién nacido, disminuir la severidad y la duración de las complicaciones neonatales, y con esto vamos a disminuir la mortalidad neonatal, ¿no? Y aquí igual, desde otro punto de vista, ¿no? Para mejorar la salud materno-neonatal como resultado final, la población accede a métodos de planificación familiar. Los municipios, las comunidades escuelas promueven la salud sexual y reproductiva. Hay una atención prenatal reenfocada, mejorar la atención prenatal, mejorar la atención de las complicaciones, las complicaciones de la gestante, atención del parto normal, atención del recién nacido que requiere la unidad de cuidados intensivos neonatales, atención obstétrica, acceso al sistema de referencia, es decir, si hay una complicación en un centro de salud de primer nivel, pues el acceso a la referencia tiene que estar allí, la ambulancia y el médico que tiene que llevarlo inmediatamente a un centro de mayor complejidad donde se pueda resolver su problema obstétrico, ¿no? Y por supuesto atención del parto complicado quirúrgico, ¿no? ¿Cuáles son los resultados inmediatos de esto, de la población que accede a los métodos? Más información sobre salud sexual y reproductiva. Si los municipios, las comunidades, la atención, todo esto se aplica, va a haber mayor acceso a los métodos de planificación, mayor acceso al control prenatal, mayor acceso a los servicios con capacidad de atención en otros niveles, que es el aumento del sistema de referencia, y acceso a sangre segura, porque las causas más frecuentes, ya les he dicho, es la hemorragia posparto, altamente prevenible. Y por eso es que hay que aumentar el acceso a sangre segura. Y el resultado intermedio, ¿cuál es? Se incrementan los conocimientos en salud sexual y reproductiva y el acceso a servicios de planificación familiar, se reduce la morbilidad y mortalidad materna, se reduce la morbilidad y mortalidad neonatal, mejoramos la salud materno-infantil. Todo esto, cuando lo leemos, se lee bonito, ¿no? Hay que aumentar la población que pueda acceder a los métodos de planificación familiar. Sí, pues, pero por qué no está pasando esto? ¿Qué nos está pasando? Debemos nosotros eh, imbuirnos de este conocimiento de tal manera que lo internalicemos y en el momento que nos toque atender, obtener, digamos, la posibilidad de dirigir un establecimiento de salud, aplicarlo de la mejor manera y así contribuiremos a reducir o mejorar la salud materno-neonatal. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Si es que hay alguna pregunta, con mucho gusto. ¿Hay alguna pregunta? ¿O no se ha entendido nada? Sí, entendido, Hola. doctor. Muy interesante sus aportes. Gracias, doctor. Sí, doctor, muchas gracias. Muy bien. Entonces,
Como les dije al inicio, yo podría copiar acá todo el programa y explicarles 5 controles prenatales como mínimo. El primer mes tiene que sacar hemograma, hemoglobina, glucosa, urea, creatinina, examen de orina, descarte de sífilis, etcétera, etcétera. Papa Nicolau. Pero eso lo van a aprender ustedes. Eso es, el programa se lee. Lo que yo he querido llegar a ustedes y decirles cómo estamos y que ustedes se den cuenta que la situación no progresa y por algo no progresa. Hay una serie de factores que hay que analizarlos, ¿no? Hay que analizarlos a fondo de tal manera que podamos cambiar esto, ¿no? Que desde cuando yo estaba estudiando medicina, escucho el mismo son, como se dice, ¿no? El mismo son. Imagínense, ¿cuándo estudiaba medicina? El año 1982 terminé. Bueno, ¿tiene alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, doctor Alvites. Gracias, doctor, por su disposición. Estimados alumnos, señores profesores, mañana nos vemos 8 de la mañana para las tareas que dejan los profesores para su práctica. Muchas gracias. Hasta mañana. Gracias a todos. Sí, doctor, hasta Mañana. mañana. Hasta Gracias. mañana.